saludos a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Estudios Generales y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Les damos una cordial bienvenida a este foro conversatorio que hemos titulado El arte de bregar, conversación con Arcadio Díaz Quiñones 22 años después. Esta actividad resulta de una revisión que hicimos de la antología del pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo de Claxo, editado por Anaira Santori Jorge y María Quintero Rivera, a quien le agradecemos esa extraordinaria antología sobre las ciencias sociales puertorriqueñas que está disponible en línea. De ese texto, pues nos surgió la idea de mirar este ensayo y este libro. El ensayo surgió originalmente gracias a una iniciativa de la revista Paliques, bajo el cuidado de Luis Fernando Cosi y la colaboración de Sonia Canetti. Luego de aparecer en esa extraordinaria publicación, Paliques, pues se convirtió luego en un libro que fue el ensayo principal de este libro que se publicó en el año 2000 bajo el sello de Ediciones Callejón. Así que Luis Rivera Pagán fue parte de este diálogo que condujo a esta actividad. Se comunicó con Arcadio y Arcadio gustosamente aceptó a formar parte de esta remirada de este texto tan importante de las ciencias políticas y de las ciencias sociales, pero más allá, un análisis multifacético de la realidad social, cultural, política y unos debates intelectuales muy ricos que se contienen en este texto. Así que tenemos tres intelectuales muy respetados a quienes tengo el privilegio de considerar ya mis amigos y mi amiga. Así que agradecido profundamente a Luis Rivera Pagán por permitirme conocer a Arcadio y por facilitar este encuentro, a Malena Rodríguez por aceptar formar parte de esta iniciativa y obviamente a Arcadio por regalarnos el beneficio de sus agudas reflexiones. También le doy las gracias a Wanda Ponte por la edición de este video que ustedes tienen el beneficio de acceder. A Carlos Sánchez, decano de la Facultad de Estudios Generales, que aceptó de muy buena gana y con mucho entusiasmo esta iniciativa. Antes de pasar a lo que Arcadio nos tiene que decir, sobre todo para beneficios de los estudiantes más jóvenes que están tomando los cursos en este momento en la universidad, me gustaría dar unas breves notas biográficas de Arcadio. Arcadio se doctora en la Universidad Central de Madrid, enseñó en la Universidad de Washington en Seattle, en la de Princeton, de la cual es profesor emeritus, y en el Hostos Community College, City University of New York. Fue miembro del Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, de la Junta de Revistas Sin Nombre, dirigida por Nilita Vientos Gastón. Presidió a principios de los años 70 la Asociación Puertorriqueña de Profesores y enseñó en la Universidad de Puerto Rico por 12 años antes de trasladarse a enseñar a Princeton. Entre sus publicaciones se encuentra Conversación con José Luis González, del 76, Almuerzo de la Hierba, 1982, Cintio Vitier, La Memoria Integradora, 87, La Memoria Rota, 1993, preparó la edición de El Prejuicio Racial en Puerto Rico, 1985, de Tomás Blanco, fue editor del volumen El Caribe entre Imperios, Coloquio de Princeton, 1997, y en el año 2000 publicó El Arte de Bregar, el libro que da base a esta conversación que vamos a tener de inmediato. Tuvo a su cargo la edición Cátedra de la Guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez en el 2000. Su libro sobre los principios, los intelectuales caribeños y la tradición fue publicado en la Argentina en el 2006, una antología de sus ensayos traducida al portugués
por Pedro Meira Monteiro, se publicó en Brasil en 2016 bajo el título A Memoria Rota. En el 2019 publicó en Puerto Rico el libro titulado 11 tesis sobre un crimen de 1899. Así que iniciamos esta conversación. Muy agradecido, Arcadio, de que estés con nosotros, y quiero que en esta primera intervención nos hables un poco de este texto tan importante para Puerto Rico, que es El arte de bregar. Saludos, Arcadio. Muchísimas gracias, Javier, por haberme convidado a este diálogo y hablar sobre el arte de bregar con muy buenos amigos, como son los profesores y escritores Malena Rodríguez y Luis Rivera Pagán, con quienes he dialogado a lo largo de muchos años, tanto en Puerto Rico como en Princeton. Así que es un placer muy especial estar aquí y estar conversando en y para los estudiantes y los colegas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié, donde me formé, donde aprendí a desamordazarme, aprendí a ser crítico y también de alguna manera a bregar con las instituciones. Aprendí muchísimo ahí y después fui profesor en Río Piedras durante más de 12 años. Así que lo tengo, es parte de mi vida, central de mi vida, me conmueve mucho estar aquí en diálogo con estudiantes y colegas de la Universidad de Puerto Rico y con muchos otros y otras que están quizá viendo y escuchando esta conversación hoy, ¿no? Bueno, he resumido para propósitos del diálogo en 4 puntos algunos de los aspectos que quiero plantear para la historia de este libro y la historia de este libro 22 años después de su publicación en el año 2000, ¿no? Que es un libro que le tengo mucho cariño y es un libro al cual he vuelto ahora en estos días gracias a esta invitación. Hacía, la verdad, tiempo que no lo leía yo mismo también como libro y ha sido una experiencia interesante releerse y también difícil porque hay que bregar con la relectura también. Así que esa palabra tan llena de, tiene infinitos recovecos, la brega, y también es una palabra que para mí, si tuviera que decirlo, voy a empezar ya, tiene mucho que ver con la resistencia y la vulnerabilidad, tiene mucho que ver con la esperanza, tiene mucho que ver con el potencial de liberación y también con la posibilidad de fracasos, de saber, como me dijo una vez un amigo brasileño, saber perder, aprender a perder y también al mismo tiempo quizás poder seguir adelante con la vida. Bueno, este libro se publicó en el año 2000 y se publicó por la editorial que empezaba entonces Ediciones Callejón. Así que quiero destacar eso porque en el origen está el origen también de una editorial muy importante que empezaba entonces y a la cual quedé vinculado hasta el día de hoy, gracias a Elizardo Martínez, que fue tan visionario, y también estaba Alfredo Torres, que estaba en la librería La Tertulia, estaban en los comienzos de Ediciones Huracán, así que, perdón, de Ediciones Callejón. Yo había publicado antes mucho en Ediciones Huracán. Así que lo primero que quiero decir es que se publica ahí y que luego ha tenido
la buena acogida y por la generosidad de muchos y muchas que acá han estado difundiendo la obra. Después se hizo inmediatamente, se hizo en una antología de Mercedes López Varal, se incluyó también una antología de literatura puertorriqueña y siempre quedé muy agradecido de que estuviera ahí. También se incluyó, claro, como tú habías mencionado, más recientemente en la antología excelente de Claxo y está disponible online. El libro, el ensayo, más que el libro, se ha difundido mucho, aunque algunos ensayos también han tenido mucho eco entre algunos de los críticos y académicos y escritores y escritoras puertorriqueñas y de otros lugares. Y también se hizo una traducción, estoy muy contento porque se hizo una traducción al portugués, una traducción que hizo un colega de Princeton, Pedro Meira Monteiro, y eso ha sido para mí muy interesante porque también ahí descubrimos que es una palabra intraducible y él decidió al final usar la palabra bregar en español también en su título. Y decíamos, es una palabra intraducible incluso en español. Y eso es muy interesante porque a mí lo que me llamó mucho la atención del verbo bregar fue en aquellos años 90, cuando yo escribía, que era muy difícil traducir y aún al español. Y eso es interesante. No digamos al inglés también, to grapple with, or to deal with, or to go around. Hay tantas posibilidades. Y así que es una palabra, y hay una filósofa francesa, sí, Bárbara Cassam, sí, que publicó un diccionario de intraducibles, un diccionario filosófico, porque es verdad lo que ella y su equipo plantearon, que estuvieron muchos años trabajando, y yo lamento que no incluyeran la brega, estuvieron muchos años trabajando con palabras como libertad, revolución, etcétera. Todas esas palabras filosóficas que muchas son intraducibles, porque cada idioma tiene expresiones para ese concepto, ¿no? Eso es muy interesante. Y lo mismo pasa con la brega, que se usa en la lengua española, donde quiera que se habla la lengua española, pero en ningún otro lugar, hasta donde yo he podido ver, tiene la riqueza de significados, la riqueza de posibilidades, los recovecos, como decía antes, políticos, filosóficos, sociales, eróticos, que tiene la brega y que tanto en el archipiélago como en las diásporas puertorriqueñas se sigue usando. Y también debo decir que la brega fue el centro de un podcast que todavía yo aprendí mucho oyéndolo porque era como otra antropología más o menos salvaje como la que yo hago y que se puede escuchar todavía, de Alana Casanova, una excelente periodista puertorriqueña y que ha hecho un podcast sobre la brega, mucho en la diáspora también, así que incluso los hijos y los nietos de los boricuas que usan y reconocen el término, me pareció extraordinario y me sigue pareciendo. Y ahora, pues, por supuesto, estoy esperando la película. En algún momento habrá una película de la brega. Vamos a ver si llegamos, si tenemos esa suerte y a ver qué proyecto, quién lo puede. En segundo lugar, quiero decir también que es eh, un libro donde el primer ensayo es el ensayo sobre de cómo y cuándo bregar, pero es un libro de ensayos, un libro que reúne ensayos y por lo tanto también es un deseo de reunir lo disperso, ¿no? Lo que había aparecido disperso en revistas, publicaciones, son ensayos sobre, por ejemplo, Lorenzo Mar, ensayos sobre
Pedreira, ensayos sobre Albizu Campos, ensayos sobre El Entenado, una novela del escritor argentino Juan José Saer, o un ensayo al final sobre digamos, el drama de Cuba en 1994, los años de los balseros, los años de la caída, el llamado periodo especial, y una nueva emigración cubana, que titulo Salida y Voz. Es pues un libro que fue escrito en distintos momentos de ensayos y que yo logré, y fue muy importante para mí, darle forma gracias al interés de la nueva editorial Callejón, pero al mismo tiempo también es un libro muy conversado en aquellos años 90. Detrás de cada ensayo hay muchas conversaciones, mucha reflexión compartida, y eso es importante para mí. Por ejemplo, conversaciones con el escritor Ricardo Piglia en Princeton, conversaciones con el escritor puertorriqueño poeta Noel Luna, quien en realidad tuvo mucho que ver con la organización del libro, con los debates sobre la brega, y que es interesante porque es un poeta y además es un ensayista también, y acaba de publicar ese libro bellísimo, La caricia de lo inútil, que es un ensayo, son ensayos extraordinarios. Y Noel estudiaba entonces en Princeton y fue un interlocutor para mí extraordinario, y tiene mucho que ver con la publicación del arte de bregar. Y en otros momentos, yo diría, para dar ejemplos también, tiene mucho que ver, claro, con mis conversaciones largas sobre los distintos temas con Malena, también con Luis en Puerto Rico o en Princeton, con Juan Gelpi, con otros ensayistas que yo admiro mucho, y con las lecturas que uno hace a lo largo de los años. Y yo, para mencionar algunas solamente, tendría que mencionar las lecturas de algunos ensayistas que admiro y que me marcaron mucho, como por ejemplo Carlos Monsiváis, o José Emilio Pacheco, escritores que el propio Piglia, por supuesto, en aquellos años, y también algunos de los ensayistas y pensadores como Hannah Arendt o Albert Hirschman, ¿no? Es un libro, por lo tanto, para mí me conmueve mucho siempre recordarlo, porque cada ensayo es también, tengo la memoria de muchos diálogos y de muchas conversaciones con las clases. Y digo, en las palabras preliminares del libro, escribí ahí una nota que volví a leer en estos días, cuando se fue a publicar. Y también, como digo ahí, estoy bregando con el ensayo como género, y de esto podemos hablar más adelante, porque son ensayos, y yo quise dedicarle el libro a los ensayistas, amigas y amigos que están ahí en la dedicatoria del libro, porque quería establecer muy claramente también un diálogo sobre la forma ensayo, sobre el potencial de los ensayos. A diferencia de otros trabajos académicos que son monografías o que son estudios muy minuciosos, que yo admiro también, estudios que pretenden ser completos, el ensayo es, por definición, algo incompleto, siempre tentativo, muchas veces fragmentario, y a mí me interesa esa forma, que era una manera, digamos, de bregar con la academia, porque la academia tiene tantas posibilidades, pero a veces termina limitando a las personas que están ahí como profesores o profesoras a los géneros más académicos, y más que se reduce mucho la lectura solamente para que sean leídos por otros académicos. Y yo quería
en la memoria rota antes, y aquí quería precisamente romper un poco con las presiones de la institución académica. No solamente con las presiones sobre qué es lo que se debe publicar y cómo, sino también a qué público están dirigidos. Eso para mí ha sido muy importante. Y lo otro que quiero decir para terminar, tú me avisarás, Javier, cuando quería decir también que es un libro sobre lecturas y temas que todos los ensayos de alguna manera dialogan. Eh, una pregunta que yo me hago, el primer ensayo es de cómo y cuándo bregar, el último es sobre Cuba, salida y voz, ¿no? Y yo tendría que decir ahora, y lealtad, que tomo de un ensayo del gran Albert Hirschman, que tienen que ver con problemas políticos, filosóficos, y tienen que ver también con la poética. Me interesa mucho, por ejemplo, en ese último ensayo, eh, todo el problema de salida y retorno, o salida, migración e imposibilidad de retorno, ¿no? O salida y voz, como dice Hirschman, cuando hay migraciones masivas, también eso fortalece la voz de quienes quedan en el lugar de origen o debilita la voz. Y sobre todo el gran dilema moral y político de las diásporas de la lealtad. ¿Dónde está la lealtad? Y es muy importante para mí ese último ensayo, y es parte de la brega también, y eso lo vinculo con mi lectura y la marca que dejó en mí también la figura de Edward Said como intelectual palestino que vivió en la diáspora principalmente y sobre todo en los Estados Unidos y en el mundo académico. Y tuvo una relación tensa, difícil con los propios movimientos palestinos y al mismo tiempo nunca dejó de ser leal a esa, digamos, causa palestina. Y me marcó mucho Said como modelo, como ejemplo. También quería decir, claro, que la brega tiene mucho que ver con la posibilidad de empezar de nuevo. Y eso para mí es un tema importante, ¿no? En muchos de los ensayos, por ejemplo, en El Entenado, una novela de Saer, ¿qué significa dar testimonio? ¿Qué significa sobrevivir y empezar de nuevo? Y empezar como escritor, ¿no? Esa figura de El Entenado de Saer, muy cerca de los dilemas que quiero examinar. ¿Qué significa dar testimonio? ¿Qué significa dar testimonio a través de la literatura? ¿No? Y ese es un escritor argentino que obviamente ahí está pensando no solo en el pasado colonial, sino está pensando en el terrible trauma de los desaparecidos y los asesinados en el caso argentino del siglo XX, ¿no? Como en otros casos también. Y para dar otro ejemplo, quería decir la marca que dejó en mí también Hannah Arendt para la brega, en el sentido de la teoría de Arendt, la reflexión de ella sobre la vida, la natalidad, o sea, la posibilidad de nacer y de renacer, la posibilidad que tenemos como seres humanos de estar en el mundo con la palabra, por la palabra, ¿no? Y de volver a empezar aún después de las catástrofes. Yo creo que eso era muy importante, ha sido muy importante siempre, para ella como intelectual judía sobreviviente, para nosotros, para muchos de los traumas que se han vivido y se siguen viviendo en nuestros días. Y también quería plantear, claro, el diálogo que me marcó mucho sobre la performance en la vida cotidiana. Muchos de los ensayos, aunque no lo diga expresamente,
tiene mucho que ver con lo que Erving Goffman, estudió y sugirió con tanta fuerza en aquel libro que tituló The Presentation of Self in Everyday Life, que yo leí con mucha pasión. Me gustó mucho ese libro, la teatralidad de la vida, ¿no? Que Freud también trata eso en la psicopatología de la vida cotidiana, la teatralidad de la vida. Y la brega es muy performativa. Es también, hay que leerla, pero también sobre todo hay que escucharla y hay que verla, en qué momento y en qué situación se usa. Tiene mucho que ver, hay que mirar y escuchar, ¿no? Hay que hacer eye contact en muchos momentos en que la gente usa el verbo o está practicando formas de la brega, bien sea bien sea Víctor Peyot Power en el béisbol o bien sea la madre de Ortiz Coffer tratando de salvarse espiritualmente en una bodega para oír las voces que necesita oír. La vida cotidiana y las luchas de la vida cotidiana también. Y hay una dimensión psicoanalítica y política en todo eso. Por supuesto, también cada ensayo, o no todos, no recuerdo bien, pero tienen epígrafes y ahí los lectores podrán ver algunos de los textos que estaba leyendo en esos momentos, epígrafes que me sirvieron para pensar y para confirmar o para abrir camino. Pero quería destacar el primero, que es un epígrafe de Derek Walcott, el gran poeta caribeño, Derek Walcott, que también tiene que ver con la salida y las lealtades, con la nostalgia, tiene que ver con la larga duración de los traumas y tiene que ver también con la significación de los imperios culturalmente y socialmente para quienes están sometidos. En fin, eso es así yo diría, para cerrar esta primera intervención, para resumir, diría que La Brega es un libro que hasta cierto punto uno podría, o yo podría, quise proponerlo como un libro, que es el ensayo primero, pero el libro entero es examinando formas de bregar o no bregar, como es el caso de Pedro Albizu Campos, ¿no? De los que están dispuestos a bregar de una forma y los que rechazan la brega política, por ejemplo, y que son parte de ese Es diálogo. interesante que, Arcadio, que has estado utilizando constantemente la palabra ensayo. Y cuando conversábamos con Malena hacía una reflexión importante sobre la importancia que tiene ese género en el Caribe. Así que me gustaría que Malena explique un poco por qué este género es tan importante en nuestro contexto. Y yo le poco provocaría a Malena qué es lo que es tan especial de estos ensayos de Arcadio que han sobrevivido el tiempo y uno llama a una librería en Puerto Rico hoy y hay disponibles libros de Arcadio, del arte de bregar, y eso no es común en nuestra experiencia editorial. Así que hay algo ahí especial con los ensayos que ha producido Arcadio. Bueno, primero saludarlos a todos. Que voy a decir, es un lujo poder estar con ustedes tres, ¿no? Que además son de tres disciplinas distintas y eso siempre enriquece el pensamiento propio, ¿no? Etcétera, e intimida. Así que yo creía que yo era el único intimidado. Bueno,
todo lo del ensayo para mí es muy importante, ¿verdad? Porque también ese es el modo en que he representado mi propia reflexión, ¿verdad? Y con Arcadio tenemos un ensayista que se inicia ya en los años 70 y cuyo último libro de ensayo creo que es del 17 o del 18, del Arca de Noé, Sí. o del 19, ¿verdad? Sí. O sea, es una práctica sostenida de mucho tiempo. No todos los ensayos de Arcadio son lo mismo, o sea, no estoy hablando solamente temáticamente, sino que yo creo que él también nos permite pensar el propio desarrollo, el propio manejo del ensayo en su reflexión, pero también en los modos en que el ensayo se ha ido transformando durante casi medio siglo, ¿verdad? En ese sentido. Uno piensa, por ejemplo, en sus primeros ensayos que tenían como un carácter más bien académico, esas introducciones, por ejemplo, a Tomás Blanco, en el prejuicio racial y en el prontuario histórico, ¿verdad? O piensa, por ejemplo, hacia finales del siglo XX, hay ya un contagio con la crónica muy poderoso. Sí. Tú mencionabas cómo Carlos Monsiváis había tenido un lugar tan importante, ese acercamiento a la crónica, que aquí en ese momento representó Edgardo Rodríguez Juliá y posteriormente está Eduardo Laro y tantos cronistas interesantes, ¿verdad? Donde ya, digamos, la forma del ensayo está muy afectado por el yo personal, donde también el sujeto es parte de esa trama, ¿no? Está ahí presente de muchas maneras, como estaba en La memoria rota de 1993 y El Arca de Noé de 2016 y otros. Hay ensayos entonces también que un poco yo creo que se influyen, o sea, como que se toman, ¿no? Por sus propios temas. Por ejemplo, sobre los principios de los intelectuales caribeños y la tradición del 2006, que es un conjunto de ensayos que lamentablemente ha circulado poco en el país, porque es de la editorial Quilmes, ¿no? Etcétera. Ahí estamos más bien como de la historia intelectual y cada ensayo un poco, casi, ¿verdad? Es un diálogo también en su forma, ¿verdad? Con aquello que representa. O, por ejemplo, ya al final de ese libro, la parte que le dedicas a los 5 sentidos de Tomás Blanco, que parece ser otro Tomás Blanco muy distinto de aquello del prontuario y del prejuicio racial y, digamos, en respeto siempre de la forma. Como tú decías, el ensayo es una especie de ten con ten, ¿verdad? Sí. Para repetir tu término de Palés, entre la ciencia y la literatura, ¿verdad? Entre cierta objetividad y la subjetividad y los procedimientos literarios. Una forma abierta e inconclusa que también se posiciona. Sí que hay unas preguntas que quisiera hacer que tienen que ver un poco con lo sugerido por Javier, ¿verdad? ¿Qué posibilidades te brinda el ensayo? ¿Cómo también se fue dando esa transformación, ¿verdad? Que el arte de bregar haya sido publicado en el 2000, ¿verdad? Esa frontera del siglo y de milenio, a mí me parece muy significativa porque, miren, hay otra escena intelectual también después del 2000. Incluso los ensayistas a los cuales tú ¿verdad? Pones la nota de agradecimiento, son ensayistas que van trasvasando entre los años 90, entre la primera década del 2000, etcétera. También la cuestión del ensayo, que me parece muy particular, es que el ensayo tiene que tener un estilo. A diferencia del ensayo académico que sigue como un formato, ¿verdad? Tú hablabas de las monografías, etcétera. Los otros días hacíamos memoria que la tesis de Narciso descubre su trasero, de Isabel Zenón, que inicialmente era una tesis de grado, no fue aceptada en el Departamento de Estudios Hispánicos porque no seguía los protocolos de la forma. Era un texto que clave, o sea, no. Sí, sí.
no era formal en ese sentido. Y eso de reconocer la firma, lo que tú decías, Javier, uno llama a una librería y dice, yo quiero un texto de Arcadio. No es solamente por lo, digamos, por el temario, es que hay un gusto, un placer en la lectura. Exacto. Porque Sí, hay una, o sea, te obliga a una manera de leer porque hay una manera de escribir también. claro. A mí el mejor consejo que me dieron en la universidad es no escojas cursos, escoge profesores. Sí, sí. Bueno, eso fue, ahora está un poco difícil, ¿verdad? Porque ni cursos ni Ahora es un profesores, poco ¿verdad? más difícil, sí. Está difícil la cosa. Sí. Y yo me acuerdo que a mí me decía que una cosa que me llamaba la atención mis compañeros de cursos era que yo no tomaba notas. Yo escribía las frases que me gustaban de lo que decían mis profesores. Esa era como mi, ¿verdad? Mi particular placer, ¿verdad? Arcadio, También ¿cómo lo con la ves? cuestión Sí. de, nada más para esta pregunta, el ensayista un poco se ha colocado como una escritura menor frente a Sí. otros géneros literarios. Sin embargo, me parece a mí, es parte de todo el trabajo que tú has hecho, haciendo referencia a tantos ensayistas, ¿verdad? En diálogo con ellos, que si fuéramos a buscar una filosofía caribeña, ¿verdad? A buscar, digamos, a ir conformando un conjunto de textos caribeños filosóficos, en el sentido de que se hace preguntas, etcétera, sería en el ensayo. Sí. Es en el ensayo, una larga tradición del ensayo que tú vas recuperando y al cual podríamos añadir tantos nombres, ¿verdad? Incluso Sí. del presente. Sí. Bueno, has planteado dimensiones importantes del ensayo. Para mí el ensayo, primero soy un lector de poesía y un lector de narrativa, de ensayo, pero me fascinan los ensayos y leo mucho a los ensayistas. Pero hay que recordar también, Malena, que la palabra ensayo y ensayismo se ha usado en algunos contextos peyorativamente. Por ejemplo, en el mundo académico, tú mencionabas algún ejemplo, en el mundo académico frente a las monografías, por ejemplo, no solamente en las disciplinas literarias, sino, por ejemplo, yo tuve experiencia con algunos historiadores, que los historiadores a veces, y defienden con razón, defienden su método y defienden su criterio de verdad. Y yo creo que eso es importante. Pero en muchas ocasiones en la palabra ensayismo se usa peyorativamente. Es decir, la nueva sociología o una nueva historia, en fin, a veces descartan los ensayos por ser fragmentarios, por ser incompletos, precisamente por todo lo que a mí me atrae. Es decir, porque no pretende, como decía Adorno, cerrar nada, y Lukács también, sino que abre y plantea preguntas, y tienen que ser formas relativamente breves. De la misma manera que a Ricardo Piglia sacó un libro con ensayos que tituló Formas breves, porque le interesaba el cuento, la novela corta y también el ensayo, ¿no? Y a mí eso me marcó mucho y me gustó mucho. Puerto Rico y en todo el Caribe y Latinoamérica tiene una larga y rica tradición ensayística, ¿no? La de Puerto Rico es extraordinaria, lo que yo llamaría tradición de ensayos notables. Así que yo ahí me siento parte de una larga tradición que hay que defender, porque es otra manera de pensar, de ver, de plantear los problemas, de abrir caminos, ¿no? Pero me parece que hay que recordar que para muchos, en el mundo académico sobre todo, no goza de tanto prestigio. Así que hay un lado literario, pero para muchos filósofos sí. Recordemos que la filosofía, por ejemplo, viene de muchas maneras, ¿no? Pueden ser diálogos platónicos, ¿no? Pueden ser aforismos, pueden ser manifiestos. El manifiesto comunista es un gran texto, ¿no? Extraordinario, es un género también, los manifiestos
en sí constituyen un género extraordinario, rico, o pueden ser, la filosofía puede venir también en forma de relatos, ¿no? Hay muchas maneras, hay muchos géneros filosóficos y hay muchos géneros también literarios, y uso la palabra género aquí, no en un sentido normativo, sino por el potencial que tienen. Y en Puerto Rico, por ejemplo, yo pienso en los ensayos de José Luis González, en los de Rafael Sánchez, por ejemplo, de los años precisamente 80 y 90, o pienso en lo que ha sido, para mencionar algunos nombres, lo que han sido los ensayos, mencionaba de Noel Luna, de Aurea María Sotomayor. O sea, tenemos grandes ensayistas y algunas nuevas generaciones que no tengo tiempo aquí de explorar, pero eso está muy vivo, afortunadamente. Pero con el ensayo se brega en el sentido de que uno tiene que reconocer los límites. Voy a dar un ejemplo nada más. En el arte de bregar, en algunos ensayos yo pongo notas al calce, ¿no? En otros decidí no hacerlo porque el lugar en que se publicaban pues no era propio. El género no lo permite, ¿no? Y no quería perder a los lectores. Si ustedes leen los ensayos, verán algunos que tienen las notas y otros que no, y merecerían notas todos. Claro que sí. Si fuera una monografía académica, tendría que poner las notas. Pero las notas le añaden un peso tremendo a veces para los lectores. Si uno no quiere perder los lectores, quiere retenerlos, eso es importante en el ensayo, ¿no? Quiere plantear algunas preguntas y sacrificar un poco ese mundo de referencias eruditas y académicas que pesa sobre el texto. Dice Heráclito que uno nunca se baña en el mismo río dos veces, Sí, porque uno ha cambiado y el río también. sí. Cuando te enfrentas a este texto 22 años después, ¿hay algo en particular que te haya llamado la atención de tu propio desarrollo intelectual en donde tú te planteaste, bueno, esto yo lo reformularía totalmente distinto a cómo lo vi en aquel momento? Esa experiencia de releer un texto como este. Sí, sí. Es una buenísima pregunta y sí, hay que bregar con ese tiempo y con esa temporalidad. Porque por supuesto que hay muchas páginas en que uno querría poder editar, cambiar, ¿no? Por eso Platón no creía en la letra impresa porque no se podía después cambiar. Tiene una posición anti. No, es interesante eso, ¿no? Que no se puede cambiar después. Y es mejor un saber que pasa en el diálogo, en el habla. Yo creo que pienso también, Javier, en esa gran metáfora ahí tienes la filosofía en metáfora, ¿no? Como Claro. Heráclito, y que ha servido a tantos escritores y escritoras. Y Borges tiene esa famosa arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua, ¿no? Mirar el río hecho de tiempo y agua. Y en efecto, cambia la realidad, cambiamos nosotros, cambia nuestra forma de leer, a veces nuestra forma de pensar. Sin embargo, como también vemos ahí, hay una continuidad, ¿no? Hay permanencia. Y yo lo que no ha cambiado es que sigo pensando en el potencial de la brega, en el potencial grande, personal y colectivo de la esperanza como valor político de una comunidad. Eso no ha cambiado. Pienso en la importancia de las palabras. La importancia de las palabras, como dice el filósofo, de los actos del lenguaje, o sea, el habla que genera acciones. Eso no ha cambiado.
para mí, porque las palabras siguen siendo, no hablamos solo lenguas, hablamos lenguajes, como nos han dicho algunos filósofos que, por cierto, grandes ensayistas, ¿no? Hablamos un lenguaje psicoanalítico, o hablamos un lenguaje marxista, o hablamos un lenguaje freudiano, o hablamos un lenguaje anarquista, hablamos lenguas, hablamos en lenguas, hablamos en lenguas cristianas o hablamos en lenguas de supremacismo blanco, por ejemplo. Eso eso continúa y plantea muchas preguntas de cómo se usa eso, esa convicción de que hay actos de habla y por eso las palabras son tan importantes. ¿Qué es lo que permite una palabra, una frase? ¿Qué es lo que no permite? ¿No? Y la brega tiene un potencial enorme y al mismo tiempo tiene sus fracasos. Permite hablar y permite ocultar y silenciar, ¿no? Permite expresarse y permite también posponer soluciones, ¿no? Todo eso está en la brega. Sirve, y yo quisiera recordar, aunque la celebro, quisiera recordar también sus muchos fracasos. Y eso tiene que ver con los actos de habla, del habla. Tiene que ver con la fuerza del lenguaje en la vida colectiva. El verano del 19, que yo vi desde acá y que quedé tan conmovido, en efecto me hizo pensar qué mucho ha cambiado y cuánta continuidad, ¿no? Porque hay algo en esa manifestación que yo llamaría una brega indignada, pero colectiva y pacífica. Es de una complejidad enorme, como lo ha visto muy bien Malena en su libro Devastación en nuestra urgencia. La brega no es la revolución. Eso no ha cambiado, porque no es la revolución. Pero es notable cuando hay una voluntad de confrontar y de reunirse colectivamente para exigir cambios. Es extraordinario. Y yo creo que ahí habría que añadir un capítulo más, y lo están añadiendo. Lo está añadiendo el libro de Malena, ya está escrito, ¿no? Y los artistas y activistas están añadiendo esos capítulos. Así que yo en efecto sí veo una diferencia muy grande, pero también, Javier, veo continuidades, ¿no? Y así creo que no estoy leyendo mal a Heráclito también, ¿no? Creo que no, que va cambiando, sí, hay transformación y hay también continuidad. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, sí. Me gustaría traer a Luis a la conversación. Mencionaste la palabra fracaso y cuando uno piensa en la palabra fracaso, piensa en quizás el reto colectivo más difícil, ¿verdad? Que ha sido la descolonización. Exacto. Sí, Creo que Luis déjame, tiene algo que aportar por ahí. sí, bueno, primero, Arcadio, me sorprendió que se haya dado mi nombre para conversar sobre esto, porque yo soy un teólogo, no soy de literatura. Hasta que abrí el libro y claro, si te acuerdas, el libro yo lo leí con mucho cuidado, acabado de publicar, y descubro dentro del libro una carta de 5 páginas que te envié sobre el libro. Sí, sí. Que me imagino que por lo visto tú la conservaste, esa página de 5 libros, esas 5 páginas sobre el libro, porque lo leí con mucho cuidado, me encantó el libro, e hice aquí X número de escritos sobre las distintas partes del libro, algunas incluso son elementos que escribo que podrían convertir en un diálogo donde podríamos diferir sobre una cosa, pero recuerdo que el libro yo lo leí acabado de publicar y de nuevo tú mencionaste a Lizardo Martínez. Lizardo Martínez hizo una excelentísima labor como Sí, editor de Ediciones Callejón. Lastimosamente, Lizardo Martínez, y ya que se mencionó a Isabel Ocenón, también Isabel Ocenón murieron demasiado todavía jóvenes.
y no pudieron seguir con la creatividad literaria de ellos. Elizardo Martínez creó Ediciones Callejón, que se convirtió en un excelente editorial, y lamentablemente murió todavía muy joven, ¿verdad? Y por eso quiero decir varias cosas. Tú mencionaste a Carlos Monsiváis. Hay que recordarle a los puertorriqueños que cuando la editorial de la universidad existía y era una buena editorial, cosa que es asunto del pasado, Edgardo Rodríguez Juliá publicó este libro de ensayos de Carlos Monsiváis, Antología Personal. Es una excelente colección de los ensayos de Monsiváis sobre distintas áreas, inclusive algo que a mí me atrajo de Monsiváis, porque Monsiváis también tenía un sentido muy religioso. O sea que una de las secciones que se publicó en este libro, que recomiendo a los puertorriqueños, a estudiantes puertorriqueños que lo lean, Carlos Monsiváis, Antología Personal, publicada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Hay una sección también que tiene que ver con la religiosidad de Monsiváis. En el caso de Isabel Ocenón, como bien mencionó Malena, publicó su Narciso descubre su trasero. Narciso descubre su trasero en 2 volúmenes. Sí. Narciso descubre su trasero, porque típico de Isabel Ocenón era rebelde, y decidió que él iba a publicar independientemente de lo que hayan dicho las personas que no le aceptaron eso como tesis doctoral. Isabel Ocenón, de nuevo, lamentablemente, fue de esas personas que murió joven y que no pudo desarrollar como Arcadio ha podido durante décadas escribir libros y ensayos de mucho valor para el pensamiento y la literatura puertorriqueña. Isabelo, como pasó con Elizardo Martínez, murieron antes de la madurez que no hubiera querido que tuviese. En la brega del puertorriqueño, tú lidias también sobre la brega del puertorriqueño y el coloniaje. Y mencionas una obra que también se publicó hace mucho tiempo, en 1997, de José Trías Monge. José Trías Monge fue de las personas claves bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín en el desarrollo del Estado Libre Asociado. Era una de las personas que Muñoz oía con mucho cuidado, y como todos ustedes saben, fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y escribió ese libro, que tú mencionas en el libro, Puerto Rico, The Trials of the Oldest Colony of the World. Yale University Press. Exacto, Yale University Press. El libro también se tradujo al español, pero inicialmente estaba pensado en inglés, y que tildó a Puerto Rico como la colonia más antigua de la historia humana. Sí. Entonces, la pregunta que aparece a ti ahí en uno de tus ensayos es: ¿quién se aprovecha más de quién? ¿El imperio de los colonizados o los colonizados del imperio? Tú discutes ese tema, quiero que lo elabores magistralmente, respecto a las relaciones de Muñoz Marín con el imperio norteamericano. ¿Quién, en tu opinión, brega de manera más astuta en esa relación? ¿Los puertorriqueños colonizados o los norteamericanos imperiales? Porque por lo visto, no solamente Trías Monge tenía razón de que esta es the oldest colony in the world, sino que por lo visto seguiremos siendo las colonias más persistente como colonia, más permanente como colonia. Y es un asunto que ha sido importante para los ensayistas puertorriqueños. ¿Tu reacción? Bueno, ustedes ven, ese es el gran reto de
tener como interlocutor un amigo teólogo, ¿no? Una pregunta, una pregunta tan difícil. Y bueno, acepto el reto. Yo pienso que los imperios no bregan, que la brega es precisamente la respuesta son las tretas del débil, digamos, para usar el término de Josefina Ludmer, frente a los poderosos, frente al poder. Y el imperio ejerce el poder por todas partes, los imperios. Antes del 98 éramos súbditos de su majestad católica, la Sacra Cesárea Católica Majestad, como aprendí cuando hacía mi doctorado con documentos del siglo XVI. Y España de la misma manera ejerció su poder. ¿Qué quiere decir el poder sobre la vida y la muerte? En última instancia, ahí yo soy muy Agamben también. Y poco, tienen el poder sobre la vida y la muerte, y como lo tiene hoy todavía el señor Biden, y como lo tiene también, como hace poco, el señor Trump y todo el equipo y todo el gobierno imperial, y no digamos la Corte Suprema. Poder sobre la vida y la muerte. Así que yo diría, Luis, que el error terrible de Muñoz fue pensar que el Estado Libre Asociado, que él podía usurpar la palabra bregar, la usurpó, ¿no? De la cultura popular, como usurpó muchas cosas de la cultura popular. Los políticos hacen eso muchas veces, pero en realidad el imperio no brega, el imperio ejerce su poder, y es un poder asimétrico, que ahora está representado por la Junta de Control Fiscal, o está representado, ¿no?, en otros momentos. Y al mismo tiempo que Muñoz está celebrando la brega, se aprobó en Puerto Rico la ley de la mordaza. Fue en el año 48 fue, ¿no? 48. 48 al 50. Yo fui estudiante en la universidad cuando todavía la universidad, en el 57, todavía se vivía un clima de mordaza, ¿no? Y ahí hay que bregar. El que brega es el que tiene que sobrevivir, abrirse un camino contra ese poder tremendo, que puede ser la esclavitud. El otro día hablaba en otro diálogo sobre la esclavitud, ¿no? También no hay esclavitudes para mí benignas y otras que más benévolas que otras, porque en última instancia la esclavitud es una guerra, y hay alguien o un gobierno o sectores sociales que tienen el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Y cuando uno es mercancía, no puede, el poder, hay que bregar. Mientras que el poder tan asimétrico era y sigue siendo, ¿no? Pero sin embargo, en Puerto Rico hubo, y en esto Javier y ustedes saben más que yo lo recuerdo, hubo una lucha contra la ley de la mordaza. Hubo puertorriqueños que se movilizaron, se organizaron, ¿no? Reclamaron. De la misma manera que hubo una lucha importante, una manifestación admirable. Yo he vuelto a ver eso en mis seminarios, los últimos seminarios que di en la cuestión de la masacre de Ponce. Es fascinante leer de nuevo el informe Hayes y ver las alianzas que ahí se dieron, ¿no? Que se dieron, y donde aparece Marc Antonio, donde aparece la diáspora de 1937 en Nueva York, ¿no? Organizada, igual en Puerto Rico también. Y creo que no digamos lo que fue la lucha contra el servicio militar obligatorio, ¿no? No digamos lo que fue Vieques, la lucha contra la Marina. O sea, que hay una brega política, sí, y que eso llega al verano del 19, de organización colectiva, ¿no? Pero los imperios no. Yo creo que los imperios se definen. Podría ser una definición del imperio en nuestro vocabulario, que el imperio no brega, el imperio manipula, sí,
cuando no tiene ni que hacerlo en muchas ocasiones, responde a algunas demandas, a otras no. Ahora en Estados Unidos vean lo que es terrible, porque es un momento tan duro, ¿no? Tan difícil, tan preocupante, yo diría aterrador, porque en realidad el racismo ha vuelto a ser algo abierto, ¿no? Que define la vida pública, la censura de libros, no digamos la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto. Y todas esas decisiones tarde o temprano nos tocan a nosotros de cerca. Dicho eso, hay que recalcar que tú tienes razón cuando dices la brega no ha podido, y ahí su gran límite. No, la brega tal y como la conocemos puede servir para organizar una protesta, pero la brega no ha logrado, y yo no creo que va a lograr una, digamos, solución a la larga e injustificable, antidemocrática situación colonial puertorriqueña. Puede amortiguarla, Sí. puede conseguir algunos espacios, pero es una lucha muy desigual. Sí. Y hay momentos, yo lo veo ahora, en que la lucha contra el imperio tendría que ser mucho más frontal. Con eso no quiero decir una revolución armada, ni mucho menos. Quiero decir, tendría que ser mucho más organizada, mucho más persistente. Y ahí yo recuerdo que uno de los comentarios que hizo... Arcadio, discúlpame, pienso que hay un elemento aquí que es tan obvio que no quisiera que se nos escape por lo obvio, que es que la sociedad nuestra, puertorriqueña en este caso, no es homogénea. Entonces, Exacto. de ese hay mucho también de pantomima, de performance, de que se está tratando de hacer un acto de descolonización cuando en efecto lo que se quiere es controlar un presupuesto gubernamental Exacto. y vivir de una forma mucho mejor que el que de verdad cree que se va a resolver el estatus, pero su vida material está Javier, mucho más marcada. mira, Javier, Arcadio y yo estudiamos unos años en la universidad que son algo distinto a lo que sucede para los estudiantes actuales. ¿Por qué? Primero, porque era obligatorio para nosotros durante los primeros 2 años ser miembros del ROTC. Significaba que semanalmente teníamos que ponernos un uniforme militar y hacer prácticas militares. El ROTC estaba dentro del recinto de la En el universidad, centro. no, en el centro, y era obligatorio para todos los varones estudiantes durante sus primeros 2 años estar así. Eso significó un conjunto de confrontaciones, de controversia, de violencia, con la policía entrando, es decir, eran estudiantes en confrontación con los oficiales de la ROTC y con la policía. Al mismo tiempo, comenzaba para nosotros la guerra en Vietnam y era obligatorio para todos nosotros mayores de 16 años Sí. inscribirnos al servicio militar obligatorio. Era obligatorio tener siempre, diariamente, la tarjeta de servicio militar y obedecer la posibilidad. Eso implicó que en el momento en que nosotros entrábamos al recinto de la universidad, había la posibilidad de una confrontación seria, de confrontación a tiro limpio. Sí. Que eso culminó en 1971-72 con el tiroteo que en un momento dado se dio frente al ROTC y en otro momento la muerte de una joven. De Antonio. Antonio Martínez, ¿verdad? O sea que la discusión sobre qué significaba la puertorriqueñidad, qué significaba bregar como puertorriqueño para nosotros, especialmente los varones que entrábamos a la universidad, implicaba también ese elemento. Si íbamos a aceptar o no ser
parte de la Fuerza Militar Norteamericana, incluso cuando todavía no éramos, teníamos que mantener un documento que expresaba que en el momento en que nos llamaran a hacer, teníamos que ir y obedecer. Sí. Más, igual era nuestra relación específica con las acciones militares de los Estados Unidos en distintos lugares, sobre todo en esos momentos, inicialmente Vietnam, pero también podía implicarse en otros países. Era un ambiente donde eso era un elemento, donde cómo bregar Sí, con eso. Arcadio tiene que acordarse porque era parte claro, de esa claro, generación. parte de mi vida. Quería regresar a Quiero dos crónicas traer a Malena a la conversación. A mí me gustaría, precisamente a partir de esta, ¿verdad? De esta última conversación sobre esa relación entre lo militar, ¿verdad? Y las negociaciones coloniales y lo que podríamos decir los gestos de brega o de jaibería, ¿verdad? Como también modos de resistencia que no necesariamente ganan la batalla, pero mantienen las escaramuzas. Sí. Que yo creo que eso es fundamental. Y quisiera referirme... Y a veces la dignidad, porque la brega tiene que ver... Bueno, es que, exacto. Sí, la brega tiene que ver con la dignidad. Siempre son gestos de dignidad, sí. ¿verdad? Y me gustaría hacer referencia a un ensayo tuyo que está en La Brega, el que le dedicas a Crane, que me gusta, que me gusta tanto, Stephen Crane, La sospecha del imperio, sí. Y a tus 11 tesis sobre el crimen de 1899. Quiero distinguir esos dos conceptos y que me digas, gracias. Eso no es eso ya es como parece más ficción. Uno lo vuelve a leer y todavía se siente como más ficción. ¿Ah? Sí. A mí particularmente el personaje de Inés Sandoval me tiene cautivada. Exacto. Quisiera primero ver ¿qué piensas tú sobre esa distinción entre la brega y la jaibería? Que es el término que utiliza Frances Negrón para referirse, digamos, de los modos, ¿verdad? Los operativos, digamos, de resistencia frente a las estrategias del imperio, ¿no? En el caso de los inmigrantes, para ella tiene que ver con unas parodias, sí. ¿verdad? Que performativas. Malena, déjame incorporar algo para que Arcadio lo sume ahí a la computadora de esa cabeza que está procesando. Porque Frances en su último artículo, La isla que se vacía, habla de 3 estrategias muy interesantes. Una, yo no me voy, yo no me quito, yo me quedo en Puerto Rico y doy la pelea aquí en Puerto Rico. La segunda, no, yo no puedo más. Yo no puedo más con los apagones, no puedo más con este desastre, yo me voy. Y la tercera, relacionada con las primeras dos, yo me voy, pero no olvido. Sí. Yo sigo formando parte de la diáspora porque yo sigo comprometido espiritual, políticamente con el bienestar de la comunidad que en cierto modo sigue siendo mía. Me parece interesante esa reformulación de Frances porque no usa la palabra brega, pero me parece que está encuadrado por ahí. Sí, ella anteriormente lo había trabajado con jaibería, ser jaiba. Ajá, que a mí me recuerda mucho al trickster, ¿verdad? Sí, sí. A lo que es la figura del trickster, ¿verdad? Lo que sucede es que, y me gusta que hayas traído ese último trabajo de Frances, porque eso ya lo escribe antes, pero ahora hay más puertorriqueños en Estados Unidos. Claro. Y aquí. Juan Flores hablaba de la remesa, de una cultura de la remesa, o sea, continuamente moviéndose, que aumenta la cultura virtual, o sea, ese ya no es estar aquí o estar allá, porque hay un movimiento constante, pero también hay, digamos, unas comunidades diaspóricas que tienen sus propios intelectuales orgánicos,
y que para quienes Claro. su interés fundamental es que cómo funcionan estas comunidades al interior mismo del imperio. Y Frances Claro. hablaba de la etnonación, que decía, en vez de hablar, digamos, de lo nacional, ¿verdad? El sujeto nacional, vamos a hablar de una etnonación que trabaja quizás paródicamente, ¿no? Pero precisamente para preservar esa distinción. A mí me gusta mucho el ensayo de Stephen Crane en ese sentido, ¿verdad? Porque yo creo que ahí vemos dos instancias muy menores aparentemente, pero que me interesa saber por qué te llamaron tanto la atención. Ese Stephen Crane, a mí me gusta más el de Juana Díaz, ¿verdad? Esa crónica de cuando, la primera crónica de cuando entran a Ponce, ¿no? Y está ese desfile militar de Miles y están mirando las caras de los comerciantes y de los antiguos oficiales del régimen con esta sonrisa y esta gentileza y estas palabras de bienvenida, ¿verdad? Y Crane dice, hay algo aquí que no me gusta. Tú le llamas sospecha paranoica. Sí. ¿Verdad? Una sospecha paranoica. Y después está el de Juana Díaz, que es genial porque Crane se lo inventó. En cierta medida, o sea, fue una ficción suya, ¿verdad? Sí, Donde sí, entonces sí. están los campesinos, pero los campesinos no hablan. Los campesinos están enmudecidos y en ese mutismo, pero en esa mirada suspicaz, Crane se da cuenta de que hay aspectos intraducibles. Exacto. Él es el corresponsal de guerra, que él es el Sí. espía perfecto, porque él viene de la cultura intelectual, él viene de la nueva cultura, la industria cultural de masa, etcétera, del periódico, de todo. Pero hay algo ahí que él no puede leer. Sí. Y eso lo dice, en ese no poder leer del Te hemos mutismo puesto o del ahí, demasiado halago en Ponce, yo creo que ahí hay actos jaiba, ahí hay formas Sí. de la brega. Arcadio, te hemos puesto ahí muchas cosas en el plato. Bueno, a ver que como por eso siempre estamos bregando, ¿no? En ese sentido. Voy a empezar con una, porque descubrí realmente en esta relectura que quizás una de mis primeras referencias a la brega está en La memoria rota, en un ensayo titulado, para mí muy importante, La política del olvido, porque ahí está todo lo central de ese libro. El olvido es una política. En algunos momentos históricos es toda una política diseñada, cultivada, ¿no? Y en Puerto Rico eso se ha dado en muchas ocasiones. Si no, pensemos en las estatuas de los presidentes americanos en nuestra sociedad en estos días. Estatuas para olvidar, ¿no? O para recordar al imperio que están ahí. Y ahí, en ese ensayo, ya yo decía en ese momento, bregar, esa palabra, es decir, es una palabra para negociar espacios, abrirlos a la imaginación, aunque sea de forma vaga e imprecisa. Y me doy cuenta, releyendo, que ese ensayo de los años 90, quizás es donde empiezo a hablar de la brega. Ya estaba yo escuchando la brega demasiado y pensando en ella. Y siempre con la idea de abrir espacios y fomentar lo imaginario, porque estoy comentando ahí la idea de Grusinski de que hay una colonización del imaginario. El imperio coloniza los imaginarios, no solo las personas, no solo los territorios, sino los imaginarios. Y hay que descolonizarlos. Y lo que plantean ustedes ahí, por ejemplo, ahora yendo al caso de Crane, Crane es muy consciente, muy inteligente y con un talento literario extraordinario porque era muy joven. Era un joven de la élite de New Jersey precisamente, ¿no? Que sabía un poco de español, quizá por sus amigos de los hijos de cubanos de la élite que estaban ya establecidos en Nueva York. Todo eso entra en Crane. Y Crane se da cuenta perfectamente de que él, con su vocación de escritor, puede representar un mundo, pero que también él es cómplice.
porque él, como escritor y como periodista en aquel momento, solo pudo entrar a Cuba y a Puerto Rico porque está protegido, ¿no? Como decían después, embedded con las tropas. Todos esos periodistas iban con las tropas y estaban protegidos por las tropas. Y por eso puede ser espía también. Pero reconoce al mismo tiempo, y eso me parece admirable, reconoce que ahí hay un mundo otro, ¿no? Que hay una otredad que él no va a resolver literariamente. Es muy interesante eso. Y que esa sonrisa es también una especie de manifestación de una sospecha, pero que es una sospecha recíproca. Eso es lo interesante. Que ahí hay una hermenéutica de la sospecha, digamos, para usar ese concepto, pero que es recíproca. En ese sentido, Malena, me parece, me sigue pareciendo extraordinario. Yo también quedé siempre y quedo intrigado por el de Juana Díaz, donde hay una performance tremenda, ¿no? Y donde es difícil entonces saber quién es más hábil, ¿no? En la performance. Pero el poder es eso. Y también la resistencia al poder es eso. Eso me recuerda, Malena, también algo que decía el querido amigo Efrén Rivera Ramos, que escribió sobre la brega cuando salió y que me hizo pensar en algo que considero muy importante y que tiene que ver con esto. ¿Puede ser heroica la brega o no? Efrén vio eso, se planteó eso, porque se da cuenta porque yo planteo los límites de la brega y cómo sirve para mentir y ocultar y sirve para... así que le agradezco a Efrén Rivera Ramos también esa pregunta que sigo pensando en ella. Y yo diría que sí, que la brega puede ser heroica, pero que su heroísmo no es el heroísmo épico, ¿no? De la revolución triunfante después de una lucha colectiva. Es un heroísmo en minúscula, con una H minúscula, en lugares específicos y a veces contra situaciones específicas y muy concretas que no siempre transforman a una sociedad en su totalidad, lo cual es muy difícil, ¿no? También. Que la brega tiene esa Pero que capacidad, ayudan a transformar vidas. ayudan a transformar vidas. Y ahí es importante la palabra dignidad, porque yo creo que la brega en sus mejores momentos, o en sus momentos más admirables, ayuda a preservar la dignidad del individuo o de la colectividad. Por ejemplo, en el verano del 19 me llamaba la atención que en las pancartas aparecía mucho la palabra respeto y en otras la palabra dignidad. Sí. Eso es muy de la brega, Sí. ¿no? Invocar el respeto y la dignidad no para el individuo, sino también para la colectividad. Porque las personas ahí no fueron a esas manifestaciones. Lo interesante era que ahí sí se rompía el bipartidismo. Sí. Y la generación, que había jóvenes y viejos, y mujeres, y había un movimiento también de sexualidad, de libertad sexual. Todo eso es importante. Exigiendo dignidad y respeto. Yo veo ahí la brega. La Que es veo interesante, operando. que es interesante porque el concepto de dignidad viene a ser uno de los conceptos centrales en el discurso contemporáneo de los derechos humanos. Sí, sí, sí. Muy importante. Arcadio, tú mencionaste ese ensayo, La política del olvido. La verdad es que a los estudiantes que van a ver este diálogo, yo les recomiendo que además de el arte de bregar, lean La memoria rota y lean ese ensayo, La política del olvido. Cuando lo leí, acabo de publicar, ya puedes ver que está subrayado Sí. Uy, arriba. qué Abajo. maravilla. Y hay un momento que tú podrás escribir lo siguiente. ¿Tendremos nosotros la capacidad de descolonizar nuestro imaginario? Sí.
Salir de la niebla colonial de que habló Hostos. Este ensayo está dedicado, dicho de paso, a Betance. A Betance y a Ismael Rivera. Y a Ismael Rivera. A Betance y Ismael Rivera. Salir de la niebla colonial de que habló Hostos, sin renunciar a este revolú que nos identifica y sin fundar nuestra ciudadanía en guerras o en nostalgias de viejos o nuevos imperios, o peor aún, en una felicidad basada en el olvido. Eso Sí. es una pregunta que habría que hacerle a los estudiantes, porque los estudiantes son nuestros sucesores. Sí. Es decir, nosotros estamos llegando a un Arcadio, momento dado que... el tiempo nos empieza a traicionar, Arcadio. Así que te pediría que nos hagas una reflexión final. Sí. Bueno, no sé si puedo, sin acudir, pienso en todo lo que se ha planteado en estas excelentes preguntas. ¿Qué podría decir? La brega no necesita defensa, pero este libro en su totalidad es una serie de preguntas relacionadas a la brega, relacionados a nuestra comunidad, a nuestro pasado, a nuestro presente, a una lucha contra el olvido también. Y yo diría que con la pregunta última sobre también las diásporas, ¿qué significa salida, voz y lealtad? ¿Qué significan para nosotros hoy? Y quiero recordar ahí que una de las formas de bregar, si uno piensa en la diáspora, no solamente las manifestaciones de 1937 contra la masacre de Ponce, sino la creación, hablando de la memoria, del Centro de Estudios Puertorriqueños. Ahí sí ha habido muchos intelectuales orgánicos. La creación del Museo del Barrio, que originalmente era para la memoria del barrio, ¿no? La creación de colleges, por ejemplo, Hostos Community College, ¿no? Y tantas otras cosas que esas diásporas han producido. Y ahí está Julia de Burgos en unos momentos. Luego está una figura como Pedro Pietri también, y cada uno con su verdad y con su heroísmo también extraordinario. En un momento en que el FBI no era la autoridad moral que parece ser ahora, ¿no? Contra la corrupción, sino que era y practicaba una represión que conocemos por los documentos que dicen, y yo he leído muchos, y Javier los conoce mucho mejor que yo, desde el año 1934 por lo menos, ¿no? Una sociedad, esta sí que es la isla vigilada y su diáspora vigilada, usando el título del gran escritor cubano. Yo podría reclamar que Puerto Rico sí ha sido la isla más vigilada. Y en torno a eso yo, para cerrar, diría, poéticamente quizás, ¿no? Citaría al gran Sama Lima, que yo recuerdo que en mi seminario sobre poesía, cuando daba clases, que extraño mucho esas clases, decía en una de sus cartas, la fuerza suscitante de la poesía, dice él, es como un árbol junto al río. Tú me preguntabas por el río de Heráclito, yo contestaría con Lezama, ¿no? La brega. Lezama está hablando de la poesía, la fuerza de la poesía es como un árbol junto al río. Y yo diría, la fuerza de la brega, de ese bregar intraducible, pero real,
La fuerza de la brega frente a la esclavitud, frente a los imperios, frente a las tiranías que el pueblo de Puerto Rico ha vivido y que sus consecuencias son largas, es como un árbol junto al río. O sea, está ahí para la sombra, está ahí para guarecernos, está ahí para recuperar fuerzas, ¿no? En su mejor expresión, para recuperar la dignidad también y para empezar de nuevo. Excelente, Arcadio, excelente. Gracias, Luis Rivera Pagán. Gracias, Malena Rodríguez Castro. Arcadio, te estamos infinitamente agradecidos No, por agradecido estoy yo. de esta conversación y realmente ha sido una conversación fascinante. Estoy seguro que a la comunidad puertorriqueña, cuando pueda ver este foro conversatorio, lo va a disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias. Ojalá que sí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.